Muy buenas, soy Antonio y os doy la bienvenida a este nuevo canal en el que podréis seguir los diarios de desarrollo de los proyectos que estoy haciendo. He intentado hacer varios videojuegos pequeños antes, nada destacable, y nunca había pensado muy bien las cosas antes de hacerlas. Simplemente iba avanzando sobre la marcha. Esto no está mal si estás aprendiendo, pero si pretendes hacer algo mínimamente serio, incluso si lo haces solo, lo más importante es pensar y planificar. Después de hacer algún que otro curso sobre Unreal Engine y ver otros tantos tutoriales, empecé a hacer un prototipo para un juego de terror en primera persona, que es el que os quiero mostrar. Y tras un año de desarrollo, este es el resultado. Pero no es más que eso, un prototipo. Un proyecto que me ha servido para plantear las mecánicas, experimentar con texturas, iluminación, efectos visuales, probar assets y muchas cosas más. Y ahora que ya lo tengo todo claro, sé lo que quiero y lo que no. Sé bien cuáles van a ser las mecánicas, tengo el lugar donde se desarrolla la historia, tengo una historia, tengo los personajes, los puzzles, lo tengo todo pensado, pero no es suficiente. Ahora toca planificar. Y esa es la fase en la que me encuentro ahora. Hay que empezar de cero haciendo las cosas bien. Para organizar todo este trabajo estoy utilizando Hack'n'Plan en su versión gratuita, y es más que de sobra. Otras herramientas que estoy utilizando, aparte de Unreal Engine, lógicamente, son Blender para el modelado 3D, Kit Scenarist para el guión de la historia, Google Drive para la documentación del proyecto como el pitch o el GDD, del que llevo ya escritas más de 40 páginas y ni siquiera he llegado a la mitad. En fin, mucho trabajo por delante. Y eso es lo que os quiero mostrar, todo el proceso de desarrollo, el cual, por cierto, va a ser lento porque todo esto lo hago en mis ratos libres, que son más bien pocos. Pero si te gusta el proyecto y quieres seguirlo de cerca, no olvides que hay por ahí un botón para suscribirte y una campanita a la mar de chula. Os dejo en la descripción el enlace al vídeo completo que estáis viendo que, aunque no va a ser el resultado final, os puede dar una idea de por dónde va a ir encaminado el proyecto. La intención es subir un vídeo al mes para contaros los últimos avances, y como lo que toca es documentar y planificar, seguramente explique toda esta documentación que, aunque suena tedioso y aburrido, en realidad es la parte en la que simplemente tenemos que escribir todo lo que tiene para nosotros nuestra imaginación. Eso sí, tendremos que tomar decisiones difíciles para que nuestra imaginación no nos desborde y hacer las cosas con cabeza, que no dejen de ser un reto, pero siempre posibles de realizar. Y eso es todo. Gracias por haber llegado hasta aquí, y si queréis seguirme en esta nueva aventura, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.